Bueno, buenas tardes. Otra reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para los que no saben, nos reunimos 2 veces por mes, generalmente el primer lunes y el tercer lunes de cada mes, para tratar temas que tengan que ver con el trabajo de los traductores, para tratar temas que tengan que ver con cuestiones administrativas como derechos y demás, vinculados también al mundo de los traductores. Justamente lo primero que les comento es un tema que tiene que ver con cuestiones de derechos, que lo van a ver en el blog del Club de Traductores, al que se entra poniendo en el Google Club de Traductores Literarios, y que se vincula con algo que está pasando justamente en este mismo momento. En Uruguay funciona un sitio de internet hace más de 10 años que lo maneja un especialista en castellano y que estuvo sumando en forma sistemática, como viene haciendo siempre, distintas cosas vinculadas a los textos que va produciendo la Real Academia y demás. Resulta que la Real Academia tiene un convenio con Planeta y aparte de tener un convenio con Planeta tiene también otro convenio con el Grupo Anaya y esta persona recibió un mail de un abogado, supuestamente del Grupo Planeta, amenazándolo con que si no retiraba los materiales que estaban vinculados al diccionario de la Real Academia y los links vinculados incluso a la Real Academia de su sitio, que está dedicado exclusivamente a la lengua castellana, iban a empezar acciones legales. Esta persona averiguó con la editorial Planeta de Montevideo, con la filial de Montevideo, le dieron el teléfono efectivo de la persona que desde Barcelona se había comunicado con él, grabó la charla que tuvo con este señor y la subió a su blog en donde directamente se lo amenaza. La cuestión está que esto fue recogido inmediatamente por varios sitios, algunos de los cuales se encuentran entre los mejores sitios dedicados a la lengua castellana en Internet. Uno de ellos es Adenda et Corrigenda, que dirige nuestra amiga Silvia Sáenz Bueno, donde se reproduce todo esto y aparte se explica bien el tema de derechos vinculados a todas estas cuestiones. Esto también fue levantado por otro sitio, el de José Antonio Millán, uno que se llama De Vitios, no recuerdo bien el título ahora, pero está en el blog, o va a estar en el blog dentro de 2 días. La cuestión está que las últimas comunicaciones que recibí en el día de hoy es que los traductores y no pocos gramáticos españoles están empezando una campaña para hacer que la Real Academia libere sus contenidos y no queden privatizados en manos de editoriales como Planeta o el Grupo Anaya. Y entonces están llamando, en primer lugar, a los traductores y a los profesores españoles a que firmen esto, pero nosotros vamos a adherir a la campaña y vamos a pedir que esto sea extensivo, justamente para que esos materiales, llegado el caso, estén libres. Entre los temas de derecho vinculados a la libertad de esos es que en buena medida la Real Academia se dedica a robar materiales ajenos, por los cuales no paga absolutamente nada y que después utiliza como propios. Entonces, eso va a estar en el blog dentro de 2 días. El miércoles y el jueves vamos a tratar estos temas, ya están subidos, pero recién van a aparecer miércoles y jueves. Les pido que los lean, que los difundan y que le cuenten en todo caso a sus amigos, porque es una batalla interesante de librar. Respecto de las actividades para el mes de octubre, ya tenemos las 2 mesas listas. El lunes 3, o sea, el lunes de la semana que viene, va a venir Damián Tabarovsky, que es traductor del francés, pero aparte también es editor en su momento Interzona, actualmente de otra editorial que se llama Mar Dulce, tradujo a Jenny Genos, entre otros, y va a hablar justamente desde los 2 lugares que ocupa, el de traductor y el de editor. Y para el 24 de octubre tenemos un plato fuerte en muchos sentidos porque viene Juana Vignosi, la gran poeta argentina, que aparte de su actividad como poeta, tiene aproximadamente unos 150 títulos de estética, de historia del arte, de filosofía y también de poesía traducidos por ella a lo largo de su vida. Así que ella vivió durante 30 años en Barcelona, trabajó para todas las editoriales españolas, va a ser muy interesante lo que tiene para contarnos. Esas son las mesas que ya están programadas entonces para el mes de octubre. Respecto de la mesa de hoy, antes de hacer la presentación formal de nuestra invitada, les pido que
al cabo de la presentación que Florencia va a hacer y de las preguntas que incidentalmente puedo llegar a hacer yo, cuando les pase la palabra a ustedes, por favor respondan solo cuando tengan el micrófono, porque la idea es que esto se está grabando y si no, la gente que lo ve se pierde una parte. Ya tuvimos varias quejas de Cristina Kirchner, que normalmente es una habitué, lo ve siempre, así que les pedimos por favor que esperen el micrófono. Dicho todo esto, Florencia Garramuño, y estamos muy contentos de que Florencia venga al club, entre otras cosas porque, si no me equivoco, es la primera traductora de portugués que tenemos con nosotros, y además Florencia tiene 2 o 3 personalidades secretas, porque aparte de ser traductora es también investigadora del CONICET, aparte de ser investigadora del CONICET también es docente, en este caso en la Universidad San Andrés, y finalmente porque ha ocupado un papel muy importante en la difusión de todo lo que tenga que ver con Brasil en la Argentina. Calculo que ella en algún momento lo va a decir o esto va a salir, pero las relaciones que hemos tenido en términos culturales con Brasil han sido siempre muy accidentadas, muy poco continuas, funcionan como suele suceder en estos casos, básicamente por el entusiasmo de unas pocas personas y lo curioso es que estando tan cerca seamos tan desconocidos los unos de los otros. Entonces, los dejo con Florencia, que va a decir lo suyo y después conversamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, empiezo agradeciéndole a Jorge la invitación, agradeciéndoles a ustedes la presencia aquí. Creo que tal vez un modo de comenzar sería hablar justamente de mis personalidades secretas, como dijo Jorge. En realidad, mi personalidad secreta es la de traductora para mí, o comenzó siéndolo, más que una personalidad secreta, una personalidad de la que yo misma como que se me fue imponiendo. No, quizás muchas cosas en la vida de uno se van imponiendo y uno no las decide, o por lo menos no las decide así como terminan siendo, pero yo comencé a traducir por una necesidad de mi carrera como docente e investigadora. Yo era profesora en ese momento de literatura brasileña, ya había sido profesora en Estados Unidos de literatura brasileña, donde hice mi doctorado y allí aprendí el Brasil, un poco hablando de este desconocimiento que existe acá en Argentina. En Argentina yo estudié letras en la Facultad de Filosofía y Letras y en ese momento existía una cátedra de literatura brasileña, pero bueno, nadie, no sé, no era una cátedra con mucho prestigio, no era el recorrido más lógico y aunque a mí ya me gustaba la literatura brasileña, no estudié literatura brasileña aquí. Estudié, paradójicamente, en esa época, todavía era así, eso ya hace muchos años, paradójicamente, con todos mis compañeros del doctorado en Romance, Languages and Literatures, decíamos que nosotros los latinoamericanos que estábamos haciendo el doctorado en literaturas latinoamericanas en Estados Unidos, conocíamos Latinoamérica en Estados Unidos. Porque en nuestros propios países de origen, Chile, Perú, México, Brasil, Argentina, no se conocía más que la cultura propia nacional y un poco de las otras. Entonces, cuando volví a la Argentina a enseñar literatura brasileña, me encontré con la muy poca oferta de libros traducidos bueno, no podían leerlos mis alumnos a los libros que yo quería enseñar. Entonces, bueno, surgió la posibilidad, la oportunidad de crear una colección de literatura brasileña dentro de una editorial, la Editorial Corregidor. Y en la primera novela, recuerdo que... Sí, gracias. El primer texto que... es un texto clásico muy central en la cultura brasileña y que queríamos enseñar, justamente Corregidor tenía los derechos de esta novela, una novela de Graciliano Ramos, un escritor de los años 30, regionalista, Vidas Secas. Y bueno, y
el editor me dijo, bueno, empecemos por este, que los derechos ya los tenemos con nosotros. La traducción, Corregidor había sacado esa novela a fines de los años 60, la traducción la había hecho Bernardo Cordon, y en ese momento el editor me dijo, y con Gonzalo Aguilar, que es el otro director de la colección Vereda Brasil, de Corregidor, dijimos, bueno, vamos a leer, revisar la traducción. Bueno, las traducciones, a veces con el tiempo hay algunos arreglos que hay que hacerles, ¿no? Hay cosas, términos que entran en desuso, formas, que por ahí no suenan tan bien en ese momento. Bueno, yo empecé a revisar la traducción y me encontré con ciertas cosas que la lectura que yo hacía de Vidas Secas y de Graciliano Ramos sobre todo, por haber estudiado literatura brasileña, por conocerla muy bien, conocía el campo cultural brasileño en el que esa novela había surgido, sobre todo, básicamente, el regionalismo, ¿no? El regionalismo brasileño es todo una constelación de escritores, como ocurre un poco a veces con las historias de la literatura, ¿no? Toda una constelación de escritores que son muy diferentes entre sí. Sí, todos se reunían en un lugar de Recife, en un café, y formaban parte de un grupo y escribían sobre el nordeste brasileiro y estaban las características regionales de ese lugar, pero no todos, obviamente, ¿no? Esto es una verdad de perogrullo, no todos escribían de la misma manera. Y Graciliano Ramos en particular es un escritor que, bueno, para mí realmente es un escritor maravilloso, y lo que se conoce y se sabe dentro de lo que se llama la fortuna crítica, ¿no? Toda la crítica que se ha hecho sobre Graciliano Ramos, es que un escritor que, en contra de, por ejemplo, a diferencia de los más conocidos en Argentina, Jorge Amado, Céline Durrego también, a diferencia de estos escritores que son muy regionalistas, con muchas descripciones, con mucho color, con mucha cosa típica, ¿no? Jorge Amado sería en eso como lo más característico. A diferencia de eso, Graciliano Ramos es un escritor más rulfiano, por decirlo de una manera, más semejante al escritor mexicano Rulfo, un escritor enjuto, muy medido, que logra un paradójico regionalismo casi con el mínimo de recursos realistas, pintoresquistas. Y bueno, yo me encontré con estas diferencias de lectura. Para mí la lectura que se había hecho en la traducción anterior era una lectura más realista, regionalista, y en un momento decidí, bueno, voy a hacer directamente una traducción nueva. Total, los derechos de Graciliano Ramos ya están. Esa traducción ya no circulaba más, se había agotado la edición, y hice una traducción sin pensar que estaba haciendo una traducción realmente. O sea, al comienzo, ¿no? A medida que empecé a entrar en el texto y en la traducción, quedé completamente atrapada y no pude salir más de ese oficio, ¿no? Al que de algún modo tampoco reconozco como un oficio, no porque no me demande mucho trabajo, sino porque hasta ahora las traducciones que yo he hecho son todas traducciones que están como determinadas por un deseo mío propio, o bien porque me acercan algunas propuestas que efectivamente por una razón u otra me convocan claramente. Entonces no he traducido hasta ahora textos del portugués que me hayan encomendado y que a mí no me interese especialmente. Entonces es bueno, ¿no? Es algo raro como oficio. Uno en el oficio o en el trabajo tiene cosas que hace porque tiene que hacer, pero no, por ahí el deseo está como acompañando el oficio, pero no siempre presente, ¿no? Entonces, con la traducción para mí ha sido puro deseo y puro placer. Bueno, eso para hablar un poco de las personalidades, la personalidad secreta. Realmente, bueno, después de esa primera traducción traduje varios libros, entre ellos también traduje poesía, Ana Cristina César, ese libro
este libro, que es en realidad un libro que, esto es interesante tal vez como experiencia, este es un libro que no existe en portugués, o sea que es una traducción, pero no es una traducción. Ana Cristina César tiene un solo libro que fue publicado antes de que ella muriera, que se llama Luvas de Pelica, guantes de gamuza o de cabritilla. Ahora, ese libro en realidad que fue publicado en 1982, ya era la compilación en 1982 de otros 3 libros que Ana Cristina César, muy chiquititos, que Ana Cristina había ido publicando en ediciones muy marginales, ¿no? Muy pequeñitas, artesanales. Entre el 77 y el 82 ella había ido publicando estos libritos artesanales de poesía, que no circularon mucho, porque justamente por esta edición artesanal. Y en 1982, una vez que ella ella y toda su generación, la generación de la poesía marginal, entra un poco a ser canonizada, en Brasil una gran editora del momento, que es la editora brasiliense, publica la obra completa de Ana Cristina, y es este libro que se llama Luvas de Pelica. Gracias a un subsidio de investigación de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, con un grupo de alumnas, fuimos a trabajar al archivo de Ana Cristina César, porque Ana Cristina César y su poesía formaba parte de un proyecto de investigación mayor. Y al trabajar en el archivo encontramos las diferencias que había entre estas primeras ediciones artesanales y la edición final que hizo Ana Cristina antes de morirse en 1982, y además una serie de cartas que Ana Cristina había enviado a algunos amigos, gente que luego se tornó famosa, importante en la cultura brasileña, y bueno, decidimos armar este libro que así, con este título no existe en portugués. El título, Álbum de Retazos, retoma el título de uno de los cuadernos de Ana Cristina que había en el archivo, en el que lo tiene muy bien guardado el Instituto Moreira Salles de Río de Janeiro, un lugar maravilloso por otro lado, para trabajar, increíble, ¿no? En la Gávea, lleno de, es una construcción modernista hecha por el arquitecto Niemeyer, con los jardines de Burle Marx, un lugar increíble. Y bueno, ahí estuvimos trabajando con estas chicas que estaban haciendo la investigación y tomamos el título de uno de los cuadernos de ella, donde había varias versiones diferentes de esos poemas. Aparte de eso, otros textos, hay varios textos, traduje textos clásicos como cuentos de Machado de Asís, que están por salir dentro de poco, Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Ese fue un proyecto que me fue pedido, digamos, nunca se me hubiera ocurrido, ni a mí ni a Gonzalo Aguilar, con quien hicimos esta traducción, emprender tamaña empresa. Grande Sertão Veredas es una novela muy larga y muy experimental, con una cantidad de neologismos impresionantes y unas torsiones gramaticales muy importantes, que ya había sido traducido además muy bien, también en los años 60, pero en ese momento Adriana Hidalgo se nos acercó y nos preguntó, y bueno, es como esas cosas que uno no se puede resistir, ¿no? Esos pedidos que, más que pedidos, son como la concreción del deseo en el pedido del otro. Así que bueno, para mí un poco el oficio de la traducción es un oficio muy ligado al deseo y a ciertas necesidades de investigación, claramente, y también de educación, ¿no? En la enseñanza universitaria. Y ahí, un poco, me parece que una de las cosas las que yo quería hablar, y que incluso escribí un texto sobre esto, no es casual. Bueno, la primera novela que yo traduje, esta novela de Graciliano Ramos, la traduje en el año 2000. Y este año, sobre todo, y desde el año pasado, desde hace más o menos 2 o 3 años,
me empezaron a invitar, a convocar para hablar de la traducción. Y no, creo que no es porque yo haya traducido los libros que he traducido, que me han invitado o convocado, sino que la traducción, me parece que es algo que he seguido un poco a donde me ha llevado mi investigación. La traducción como problema se instaló en una agenda de discusión que va más allá de la preocupación de los traductores en sí mismos, ¿no? Me pregunté por qué me invitaban a mí. Estuvimos con Jorge en un congreso de literatura, uno de los congresos tradicionales de literatura de la Argentina, que es el Argentino de Literatura de la Universidad de Santa Fe, del Litoral, y nos invitaron a Jorge y a mí y a Mirta, ¿no? Éramos nosotros tres nada más, a una mesa sobre la traducción. Y la verdad, yo que vengo yendo a congresos de literatura desde hace, no les voy a decir cuánto, pero mucho, bueno, desde los 90, nunca me había tocado ni estar en una mesa de traducción, ni que hubiera una mesa de traducción dentro de las discusiones sobre la literatura. Y esto es lo que venía un poco a traerles, hay una nueva preocupación por la traducción, una preocupación por la traducción que me parece que es un poco distinta a lo que había venido siendo. La pregunta es, ¿por qué y de qué se trata esta nueva relevancia de la traducción? Bueno, les doy primero los datos y los voy a dividir en dos partes. Por un lado, los datos generales de la nueva preocupación por la traducción. Sobre todo en el ámbito de lo que en la academia universitaria se llaman las literaturas comparadas. Obviamente siempre las literaturas comparadas, que es la disciplina que estudia distintas literaturas nacionales en comparación, trazando las genealogías de una literatura a otra, o los contactos, o las diferencias. Obviamente la traducción siempre fue importante, ¿no? Sin embargo, la traducción era un problema, fue un problema en la literatura comparada de un modo como trazando, un modo espacial, digo yo, ¿no? No lo digo yo solamente, trazando las genealogías de una traducción, de la lectura de Baudelaire en español o Poe en francés, ¿no? Trazando esas genealogías de dónde venía en algún escritor o en alguna literatura específica algunos temas o problemas o preocupaciones. Digo espacial por eso, porque era la preocupación por el desplazamiento, el traslado de una lengua a otra. Y esto, claro, o sea, es una tradición sobre la que siempre hubo estudios, ¿no? Yo no estoy diciendo que ahora hay más estudios sobre la traducción, siempre hubo estudios sobre la traducción. Pero lo que ha cambiado es la perspectiva hacia ese concepto de traducción, que ya no es pura y exclusivamente pensado y discutido como ese concepto filológico de una lengua origen a una lengua de llegada, cómo se hace, qué pasa, qué arrastra ese traslado, sino que está siendo pensada en muchos libros contemporáneos como una herramienta, claramente, la traducción como una herramienta y como un concepto para estimular el diálogo entre las culturas, para estimular la innovación, si lo podemos llamar así, o renovación o transformación estética, para insuflar en una literatura otra, injertarla de alguna manera para renovarla, para discutir cuestiones de guerra y paz, para discutir cuestiones políticas también. Algunos de los libros más interesantes en ese sentido y coinciden un poco con este proceso que les digo viene de los últimos años. El libro más importante de todos estos es un libro de una profesora de la Universidad de New York que se llama Emily Apter
y su libro se llama Translation Zones. Y es un libro que discute la traducción en distintos momentos y en distintos contextos, pero que empieza con un prólogo que se sitúa después del 11 de septiembre y de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Dice, bueno, ahí en ese momento, dice la autora, me di cuenta que el libro que quería escribir tenía que ser sobre la traducción y sobre la traducción como una herramienta para pensar las guerras culturales, los conflictos culturales y los diálogos también. Este libro es publicado a su vez en una colección que se llama precisamente Translation, Transnation, y es una colección donde se han publicado ya una gran cantidad de libros que tocan todos la traducción, pero tocan también otros temas, ¿no? No solamente la traducción, sino cuestiones de las políticas culturales, los contextos culturales que acompañan o que impulsan la traducción de un determinado texto, de un determinado autor, las olas, ¿no? Uno podría pensar en las olas de traducción como olas inmigratorias, ¿no? Las olas de inmigración de literaturas en otras literaturas. Y bueno, son textos que realmente han renovado de un modo radical, les diría, el estudio sobre la literatura, lo que se llamó, lo que Goethe llamó hace muchos años la literatura mundial, ¿no? ¿Qué es ese concepto de literatura mundial? ¿La suma de las literaturas nacionales o qué? Bueno, con respecto a Brasil o con respecto a Argentina, en Argentina también la traducción, bueno, el Congreso de Santa Fe es una de las muestras, pero no la única. En Argentina también la traducción ha tomado un protagonismo renovado. ¿El Club de Traductores cuánto hace que existe? 3 años. 3 años. Hace también más o menos un poco más, fueron publicados 2 libros importantes sobre la traducción, libros de investigadores argentinos realizando tesis de doctorados. Una aquí en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, Patricia Wilson, La constelación del sur, que toma como preocupación central la traducción. Y el otro libro es el libro de Gustavo Sorá, Traducir el Brasil, que es una tesis de doctorado de antropología realizada en el Museo de Antropología de Río de Janeiro sobre la traducción de textos brasileños en Argentina y el impacto del mercado. Esos libros, bueno, si uno piensa, no sé, trata de hacer una historia de los estudios académicos de tesis de doctorado. De hecho, en el CONICET también está ocurriendo, una cosa que me sorprende muchísimo. Hay cada vez más proyectos de investigación de doctorado que toman a la traducción como, ya sea este tipo de trabajos que les menciono, ¿no? Bueno, la traducción de Baudelaire en Argentina en determinado grupo de poetas, cuando otro tipo de ese intercambio, cada vez aparecen más estudios que trabajan, por lo tanto, porque esto es la otra cosa que trae el pensamiento sobre la traducción, trabajan, por lo tanto, entre las fronteras de 2 literaturas nacionales, ya no del modo en que la literatura comparada solía hacerlo, sino viendo como las idas y venidas, ¿no? Ya no si Baudelaire fue acá traducido en Argentina y qué pasó en Argentina, sino cómo fue ese diálogo, quién fue que lo trajo, quién lo llevó de vuelta, esas traducciones circularon allá o no, dieron alguna posibilidad de intercambio, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Brasil? También en Brasil, con la literatura brasileña, también se escucha bastante a menudo, y no digo que no sea así, ¿no? Pero se escucha bastante a menudo que ahora hay más traducciones, ¿no? Que la literatura brasileña está más visible, que hay más traducciones. No he hecho un estudio cuantitativo,
pero sí he leído el libro de Gustavo Zorá, y el libro de Gustavo Zorá realmente da unos números increíbles y unos momentos muy importantes de la traducción de literatura brasileña en Argentina. En Argentina. Él demuestra que primero hubo muchos de los escritores brasileños que posteriormente iban a convertirse en escritores reconocidos internacionalmente, que fueron por primera vez traducidos acá. Él cuenta una anécdota de la escritora también regionalista Raquel Jequeiros, que cuando en un momento le van a hacer una entrevista y le dicen que son de un diario de la Argentina, ella dice, engraçado, ¿no? Qué gracioso, en Argentina nunca me tradujeron. Y la primera traducción de ella cuando era muy joven, de su primera novela, fue aquí en Buenos Aires. Y además de un modo casi simultáneo con la publicación en el Brasil. ¿Por qué los escritores brasileños no saben, no se dan cuenta? Ahora esto cambió, ¿no? Pero un poco la pregunta de Gustavo en ese libro es, ¿qué pasa? Que esa traducción de escritores brasileños en Argentina pierde visibilidad, no se ve, no se conoce. Bueno, hay cuestiones muy claras, los libros circulan poco, son ediciones pequeñas, tiradas que se agotan, que luego no circulan más, que no hay bibliotecas o no hay archivos muy importantes, pero además lo más importante es que en un mapa internacional de la circulación de los libros, en determinados momentos históricos, obviamente fue más importante como modo de difusión de la literatura brasileña, fueron más importantes como modo de difusión de la literatura brasileña otros centros, París, básicamente, y también España, ¿no? Era más importante ser publicado en España que en Argentina. Bueno, eso es lo que cambió en realidad. Yo no creo que haya, o que el hecho de que quizás haya más traducciones de literatura brasileña hoy en Argentina, no creo que eso explique la mayor visibilidad de la literatura brasileña hoy. Evidentemente eso está relacionado, primero y principal, con el lugar que tiene el Brasil en la escena internacional. El Brasil como nación, como potencia internacional, digamos. Y por otro lado, también está relacionado con otra cuestión que es la que me parece más interesante a mí trabajar y sobre la que estoy trabajando, con una cierta, lo voy a poner entre comillas, porosidad mayor de las fronteras, entre la frontera lingüística, pero no es solamente la frontera lingüística de la que estoy hablando, sino la frontera cultural entre la literatura argentina y la literatura brasileña. Tanto la literatura argentina más contemporánea, en algunos casos, esto es mucho más evidente en Brasil, sobre todo la literatura brasileña más contemporánea, es una literatura que parece haber dejado atrás de un modo bastante drástico, llamativo y provocativo, en algunos casos es bastante provocativo, la preocupación por la identidad nacional que marcó a la literatura brasileña durante el regionalismo, pero no solamente, en el tropicalismo también, de otra manera, pero también estaba. Hoy los libros más importantes de los escritores, de todos, casi todos los escritores brasileños están escribiendo libros, como lo más evidente, ¿no? Después hay otras cosas que uno puede decir también. Pero hay una gran cantidad de libros brasileños que no transcurren en Brasil, que no tienen personajes ni siquiera brasileños en algunos casos. Hay un libro reciente de Bernardo Carvalho, de quien se publicó ahora una traducción, este es otro, ¿no? Nove Noites, acaba de ser traducido, 9 noches. Ese libro ya es un poco el inicio de algo que Bernardo Carvalho en lo que él iría a invertir después. Es el libro sobre un antropólogo de la Universidad de Columbia
que llega al Brasil a hacer una investigación sobre los indios de una etnia del Amazonas y que se pierden en el Amazonas, y no les cuento el final para que lo lean, pero donde está en ese relato todo la salida de la preocupación nacional, la salida de las fronteras nacionales. El personaje principal, que tampoco es brasileño, que es un norteamericano, y además los otros personajes que tampoco son brasileños porque son indios, ¿no? Y pertenecen a una etnia que no se reconoce como brasileños. Bernardo, después de esa novela, publica varias otras, una que se llama Mongolia, ya el título se los dice, y la última, que esa es la más radical en todo esto, porque Mongolia comienza en San Paulo, en un restaurante japonés, y ahí eso hace que el personaje se conecte con una historia que quiere ir a develar, y por eso viaja. Pero Filho da Mãe, El hijo de la madre, es una novela que transcurre toda absolutamente en Chechenia, durante la guerra de Chechenia, con personajes chechenios, rusos, y hay uno brasileño muy marginal. Esta suerte de nomadismo y de salida de las fronteras nacionales de la literatura brasileña no se da solo en Bernardo de Carvalho, también creo que se tradujo, no estoy segura, me parece que sí, creo que se tradujo al español hace relativamente poco la novela de Chico Buarque que se llama Budapest, ¿no? Está traducida en España. En España, acá no. No, acá Salamandra la tradujo, igual que Leche derramada. Igual que Leche derramada, sí. Bueno, y hay otros casos también. El último libro de Carlito Acevedo, que yo acabo de traducir, que va a salir por Corregidor en breve. Es un libro, se llama Monodrama, y es un libro que, además de tener partes en español y además de tener palabras en muchos idiomas diferentes, palabras sueltas, ¿no? Es un libro que está construido sobre la itinerancia transnacional de la voz lírica. De hecho, hay uno de los versos de ese libro que me parece que define esto que está ocurriendo un poco en la literatura contemporánea, y que dice así: todo poeta es inmigrante. Trabaja con esa idea del poeta como inmigrante, del poeta como aquel que está viendo siempre en un lugar, viendo aquello que no forma parte de lo propio, ¿no? De esa suerte de descentramiento del yo lírico, y además, y esto me parece lo fundamental, completamente desprovisto, destituido de poder. El poeta como el inmigrante que está destituido de sus derechos, ¿no? De ciudadanía, civiles. Esa idea del poeta como inmigrante está muy fuerte. Bueno, creo que también hay casos cada vez más evidentes de utilización, incluso de invención de lenguas híbridas. Hay un texto de Wilson Bueno que se llama Mar Paraguayo, en donde se escribe en lo que él llama el portuñol, un portuñol inventado. Estos casos ocurren también y cada vez son más presentes en Estados Unidos, con el poeta, por ejemplo, newyorrican Tato Laviera, que escribe en español y en Spanglish, ¿no? Y bueno, hay una suerte de pulsión por descentrarse de la lengua propia y poner en cuestionamiento la lengua materna de la Real Academia Española, de la que hablaba antes Jorge, que está muy presente en alguna literatura contemporánea y que hace que, por lo tanto, la frontera, sobre todo, me concentré un poco en esto, la frontera entre la literatura brasileña y la literatura argentina no sea tan fácil de trazar, ¿no? Así como entre la literatura argentina y otras literaturas también. Hoy esas fronteras de la literatura, esa es un poco
la propuesta, no coinciden exactamente con las fronteras ni de la lengua materna, porque está puesta en esa suerte de descentramiento. Esto no quiere decir que se escriba necesariamente en lenguas híbridas, ni necesariamente agramaticalmente, ni necesariamente mal en términos gramaticales, sino que la lengua parece vaciarse, ¿no?, de sus connotaciones más nacionales y territoriales, y eso me parece que claramente tiene que ver, es una de las razones por las cuales la traducción ha adquirido un lugar distinto en el pensamiento contemporáneo y un lugar de mucha, yo lo veo realmente como un lugar de mucha potencialidad, ¿no? O sea, me parece que esta nueva visibilidad de la traducción alberga muchas promesas, no sé si serán cumplidas o no, pero alberga promesas no solo para los traductores, que por supuesto también las alberga, ¿no?, porque también tiene que ver con la discusión de los derechos de los traductores, pero no solamente en ese sentido lo pienso, sino también potencialidades de transformación de las literaturas, de transformación de las culturas, de enriquecimiento de las culturas, y también potencialidades políticas. Creo que en todos estos pensadores como Emily Apter, David Damrosch, toda esta gente que ha estado trabajando, bueno, incluso Gustavo, el libro de Gustavo Sora es un libro muy político también. Siempre pensé eso, ¿no?, que el libro de Gustavo, al demostrar que en realidad la literatura brasileña siempre había sido traducida en la Argentina, pero nunca nadie lo supo, digamos, más o menos, está demostrando que pidiendo, reclamando, que no solamente se traduzca más, sino que haya instituciones y modos de hacer más visible esa traducción, esos libros, esa cultura, esa literatura en la Argentina, ¿no? Entonces, realmente para mí es... confío en ese lugar, en que ese lugar de la traducción nuevo es un lugar que tiene potencialidades, ¿no? También creo que la traducción puede jugar en contra de todo esto que estoy diciendo. También creo que sobre todo a veces esas grandes editoriales que de algún modo dirigen a los traductores a homogeneizar la lengua, a no encontrar en la lengua propia la lengua otra desde la cual se está traduciendo, sino siempre la propia, ¿no? Siempre traducir a la lengua propia como si fuera hacer ese texto que parezca escrito en la lengua propia y no hacerle a la lengua propia escuchar la voz de esa otra lengua que está en ese escritor. También creo que muchas veces la traducción juega a favor de esa homogeneización, juega a favor de ese aplacamiento de las diferencias, y eso es peligroso desde mi punto de vista. Yo creo que la traducción no tiene que ser un aplacamiento de esa diferencia, sino más bien un modo de abrir la lengua propia, hacerla que pueda albergar a esa otra voz, ¿no? Pero bueno, si la lengua puede hacer eso, si se puede hacer eso con la traducción en la lengua, creo que es un modo de imaginar también un mundo un poco diferente, ¿no? Digamos, sin grandes utopías transformadoras. Me parece que eso ayuda y eso se lee hoy en la literatura brasileña de un modo muy interesante, ¿no? El rediseño que la literatura brasileña está haciendo de comunidades culturales que no están reducidas ni a una lengua, ni a una nación, ni a un territorio, ni a una igualdad en el sentido de cosas compartidas, ¿no? Esa comunidad no está basada en lo compartido, lo que nos iguala, sino lo que nos puede hacer diferentes, pero que se convive y forma parte de esa convivencia, ¿no?
Así que, bueno, no sé, tendría más cosas que decir, pero pienso que a lo mejor las preguntas sí. pueden ir direccionando la discusión. Yo tengo dos para empezar, muy diferentes. Una que tiene que ver con que me da la impresión de que pones el acento en los Estados Unidos, país que, tradicionalmente no traductor, Sí. que después del 11 de septiembre acaba Empezó de descubrir sí. que existe el mundo. Sí, sí, sí. Y que la realidad europea, por ejemplo, es muy distinta. O sea, en Francia y en Alemania se traduce absolutamente todo, mientras que en la lengua inglesa es famoso que solamente el 3% de lo que se publica es libros traducidos. Sí. Frente a lo cual también los tipos producen todo tipo de burradas. Yo me acuerdo de haber estado en Nueva York en el momento en que se tradujeron las Iluminaciones de Benjamin, estoy hablando del año 2000, y que las presentaron como la obra de un gran urbanista alemán en el suplemento cultural del New York Times. O sea, realmente en términos de cultura dejan bastante que desear. ¿Cómo podría entonces, desde tu punto de vista, ofrecer algún tipo de oportunidad al mundo letrado, este mundo iletrado norteamericano que descubre que existe el planeta? Sí. Mira, coincido con vos, ¿no? Me parece que con lo que decís de Estados Unidos y las traducciones, sin embargo, creo que en algunas universidades estadounidenses, albergó a muchos, a Benjamin lo querían albergar, solo que Benjamin no llegó, albergó a Adorno, digamos, así como esa cultura bárbara tiene estos reductos en los que pudo albergar sobre todo a gran parte de los intelectuales europeos que trabajaron con la idea de la literatura comparada y que crearon esos departamentos de literatura comparada que por otro lado, por ejemplo en Argentina no existen. En Brasil sí existe literatura comparada como departamento, como disciplina. Aquí existe, pero digo, no en las estructuras universitarias. Entonces, me concentré un poco en Estados Unidos por la emergencia de estos nuevos estudios sobre la traducción que han surgido a lo largo y ancho de las... hablé de Apter, que está en New York, y hablé de Damrosch, que está en Harvard, y hay otros por ahí, digamos, pero realmente hay en muchas universidades diferentes porque es donde está este núcleo de la literatura comparada que está retomando y revisando el concepto de la traducción. Y creo que en esos ámbitos el pensamiento me resulta estimulante ahí. Y ¿qué te puedo decir de Europa? La verdad que no puedo decir demasiado sobre el pensamiento sobre la traducción hoy. Sí, por supuesto, fue muy importante en otros momentos. Es interesante esto igual para pensarlo, ¿no? Porque el pensamiento sobre la traducción fue importante para Erich Auerbach, fue importante para Leo Spitzer, o sea, fue importante en otros momentos de la universidad, pero la Universidad Europea hoy parecería no estar pensando en la traducción del modo en que la Universidad Norteamericana lo está haciendo. Por lo menos que yo conozca, tal vez tenga que ver con la circulación de... Hay una práctica, digamos, probablemente de traducción mucho más importante en Europa que en Estados Unidos, pero no una reflexión teórica quizás sobre esa práctica, por lo menos que yo conozca, insisto, por ahí no lo sé, ¿no? Yo estudié en Estados Unidos y por eso por ahí tengo como más ese 10, digamos. Pero en Brasil hay también estudios sobre la traducción importantes y se tradujo Benjamin también recientemente y mucho mejor que al inglés. Pero bueno, en fin, creo, digamos, como para resumir y sintetizar, me parece que el hecho de que una cultura en sí pueda ser bárbara no quiere decir que dentro de esa cultura vivan reductos letrados o
inteligentes o No, seguro, ¿no? seguro. Y la otra pregunta que tenía para hacerte tiene más que ver con Brasil. Si no me equivoco, en general cada vez que Argentina se planteó a sí mismo algún tipo de cultura, entre comillas, nacional y popular, lo hizo de una manera bastante retrógrada y pensando fundamentalmente en tradiciones heredadas en un país que no existe y demás. Y me da la sensación que cada vez que Brasil se quiso pensar a sí mismo y producir pensamiento original, lo hizo de una manera francamente revolucionaria. Bueno, ahora en el número de Ñ que sale el sábado y que espero que todos compren, Florencia habla justamente de dos momentos del modernismo brasileño, uno de ellos el de la Semana de Arte de San Pablo y luego el tropicalismo. La pregunta es, ¿de qué manera, si es que existe alguna manera, esos momentos tan trascendentales dentro del universo brasileño tuvieron algún tipo de rebote en lo que sería el universo argentino? Lo pregunto más que nada porque me da la sensación que estamos como en dos polos muy distintos y vos hablás de una porosidad entre fronteras. Sí, creo que eso ha cambiado radicalmente ahora y te diría que no solamente ahora. Bueno, el libro de Gustavo Solar, de nuevo, la verdad que es un libro excelente. Es muy interesante porque él va listando los títulos que fueron traducidos en distintos momentos históricos y, por ejemplo, claramente en los años 30 solo se traduce Jorge Amado, Graciliano Ramos, incluso hay una anécdota que no la cuenta él, pero hay una anécdota de Graciliano Ramos muy interesante, que es que en un momento su traductor, ahora no recuerdo bien, el nombre del traductor sí lo recuerdo, es Benjamín Garay. Graciliano le escribe una carta a su mujer, que en ese momento estaba en el Nordeste y él estaba en Río de Janeiro, diciéndole que el traductor argentino le había pedido que escribiera más cuentos regionalistas como los que le había mandado. Y ahí se ve algo bien interesante, que es como la demanda de un traductor argentino hace que Graciliano escriba más esos cuentos que terminan siendo lo que va a ser Vidas Secas. No sé si ustedes conocen la novela, pero la novela tiene una característica muy interesante, que es que todos los capítulos, si bien se articulan, funcionan también de modo aislado, como si fueran cuentos. Cada vez un crítico brasileño llamó a la novela de una novela desmontable, porque en realidad se pueden leer en cualquier, sin que de esto haga Graciliano Ramos toda una historia como Cortázar iría a hacer, de Rayuela, que uno puede, el lector macho va a leer de una manera y el hembra de otra, ¿no? Sin hacer ninguna cosa, el tipo simplemente pone capítulos que no tienen un orden cronológico bastante circular y que pueden ser leídos en cualquier orden. Y esa novela, que es la gran novela de los años 30, de la década del 30 regionalista, de algún modo fue producida, digamos, por una demanda de un editor, de un traductor argentino. Se muestra, por lo tanto, que en los años 30 hubo una circulación. Lo que no hay, y lo que no ha habido, y que esto es quizás lo que uno tendría que revisar, ¿no? Lo que no ha habido son estudios, visibilidad de esas relaciones, ¿no? Hace relativamente poco, bueno, ya hace unos años, y parte también por este poema, uno de los poemas también centrales del exilio y de la época de la dictadura brasileña de Ferreira Goulart, fue escrito en Argentina, en Buenos Aires, cuando él estaba exiliado. En ese momento también había contactos entre escritores argentinos y escritores brasileños que estaban exiliados en la Argentina y argentinos que se exiliaban en Brasil. Pero eso no está sistematizado, no está estudiado, no está investigado. De cualquier manera, bueno, evidentemente en los últimos años ha habido una transformación, que creo que es esto lo que se ve un poco más en la literatura más contemporánea, por razones varias, por las razones
las relaciones mayores entre Brasil y Argentina en términos económicos, aunque conflictivas, pero aún así mayor contacto y tránsito que trajo el Mercosur, por mayor relación entre las editoriales también, por mayor circulación de escritores. Ahora los escritores viajan quizás más que en otros momentos, ¿no? A ferias, la cantidad. Brasil realmente es increíble la cantidad de ferias literarias que hay. Todo el tiempo los escritores están viajando de una feria a otra, en la otra punta del país, y esas ferias son internacionales, los ponen en contacto también con los escritores argentinos. Con Brasil lo que ocurre, yo siempre me siento un poco como vos, ¿no? Siempre siento, en Brasil todo es más grande, ¿no? Uno va ahí y dice, bueno, ¿cómo comparar? Siempre tiene esta sensación, pero me parece que, no sé si es tan así, ¿no? Me parece que fue efectiva, fue exitosa, sí, fue exitosa esa producción de lo nacional en Brasil, como vos decís, a diferencia de lo que quizás ocurrió en Argentina, y fue exitosa, yo creo. Esto es algo que un poco pensé al escribir la nota, que no había pensado en eso, y un poco también inspirada en un escritor brasileño y también profesor y crítico, que es Silviano Santiago, de quien yo traduje también una novela, que es que Brasil tuvo en esos momentos más nacionalistas, tuvo una vocación internacional, que es un poco de lo que hablo en la nota, ¿no? La vocación de colocar ese producto nacional, como de entregar ese producto nacional, que sería esa identidad brasileña, al mercado internacional, ya sea la poesía Pau Brasil de Oswald de Andrade, que él en uno de los manifiestos incluso dice poesía de exportación, ¿no? Como se llama el manifiesto Pau Brasil. El Pau Brasil es una madera que solo existe, o solo se descubrió cuando llegaron los conquistadores portugueses al Brasil, que es originaria del Brasil, y que por esa razón es una madera muy lujosa, muy cara, y era sobre todo uno de los tesoros de la colonia, ¿no? En Portugal, por ejemplo, si uno va a los museos del descubrimiento, están todos los muebles de palo Brasil exhibidos como si fueran los muebles más lujosos del mundo, que lo eran en ese momento. Y Oswald de Andrade toma ese lugar de la materia prima brasileña que se exporta como símbolo de lo que quiere hacer con su poesía. Y en esa vocación internacional tal vez haya estado el éxito de esa producción nacional. Yo lo pienso yo lo pienso en el otro sentido también. Por ejemplo, a mí hay un dato que siempre me sorprendió, y hablando con uno de los protagonistas realmente fue, la respuesta fue tan inocente que no sabría cómo decirla. Hay un poema de John Donne, poeta metafísico inglés del siglo XVII, que en algún momento tradujo uno de los hermanos de Campos, no Haroldo, Augusto. Ese poema que tradujo Augusto de Campos llega a manos de Caetano Veloso. Caetano Veloso le pone música, se graba un disco y los analfabetos lo escuchan en la radio y lo discuten. Y lo discuten y cantan John Donne, traducido al portugués. Imaginar una operación semejante en Argentina es prácticamente imposible. Y yo le pregunté a Caetano Veloso, una vez que me tocó entrevistarlo, y le pregunté a Caetano Veloso justamente cómo sentía la cuestión, y dice, bueno, estaba la letra ahí, había que ponerle música, y le puse música y la canté. Punto, ninguna reflexión más. Reflexión. Sin embargo, creo, si no me equivoco, no lo voy a aseverar porque no lo recuerdo, y el libro es muy largo. Sin embargo, no sé si no hay alguna reflexión en verdad tropical. Debe haber alguna reflexión sobre eso, porque tiene que ver con todo el exilio de Londres, es cuando, o sea, hay una cosa ahí, a él lo encierran en prisión y lo echan de Brasil, y entonces él, como no puede vender sus discos en Brasil con las letras que él querría decir en portugués,
toma esos poemas en inglés y canta, sin embargo, insertando en esa música mucha brasileñidad, digamos, ¿no? Que es como el mensaje subliminal que al cantar John Donne en medio de la dictadura brasileña está transmitiendo con esa mezcla del rock y de los Beatles y el samba de raíz, ¿no? Pero creo también que ahí sí planteaste algo que me parece que es parte de ese éxito del Brasil, que es esto también, ¿no? Es con esas cosas, siempre cuando comparar Argentina y Brasil, siempre tiene estas cosas que uno se siente como, ay, estoy diciendo como una tontería, una banalidad, porque ¿cómo se puede comparar? ¿No? Hay que trazar las genealogías históricas de cada situación, en cada momento, el contextualizar. Pero sí creo que hay una apertura de la cultura letrada, erudita del Brasil, que esto no implica ningún juicio de valor sobre la sociedad brasileña, porque no estoy diciendo que sea más igualitaria ni nada por el estilo, pero la cultura sí parece, la cultura brasileña erudita, letrada, parece haber sido más porosa a esos elementos, siempre, además siempre como con una inversión muy fuerte de estudio, ¿no? O sea, acá se habla mucho de Oswald de Andrade, que es un gran poeta y gran agitador cultural del modernismo, pero Mario de Andrade, que por suerte ahora se está traduciendo la gran epopeya modernista en la poesía brasileña, que es Pauliceia Desvairada, Mario de Andrade, que es el otro que participó de todos estos movimientos, fue un gran estudioso de la cultura popular, no solamente de la música, escribió varios libros sobre la música popular brasileña, tiene una historia de la música popular brasileña, tiene un ensayo sobre la música popular brasileña y tiene un montón de textos sobre el folclore brasileño. Pero Macunaíma tiene todo el folclore, ¿no? Bueno, a través de la investigación de Koch Grunberg, pero tiene mucho de lo que él mismo también vio. Y bueno, ni hablar del tropicalismo, que es simplemente un gran diálogo con la cultura popular, no solamente brasileña, sino también internacional. Y ahí está de nuevo la vocación internacional. Y si lo pensás, en la antropofagia y en el modernismo también está esa